Hoy vamos a estudiar el Salmo 109. Como les había dicho, es un salmo mesiánico. Es un salmo en el cual el Señor nos habla mucho. Yo le he titulado al Salmo 109, Interven, Señor, pidiéndole a Dios que intervenga. Y en el bosquejo lo he dividido en 5 partes. Hay una división de las 3 primeras partes con las últimas 2. Las primeras 3 se llaman adversarios, destrucción y maldad. Y las últimas 2 partes, líbrame, ayúdame. El salmista le está pidiendo a Dios que intervenga. En la versión original, en la Reina Valera 60, le dio por título los editores Clamor de venganza. Y cuando hablamos de venganza nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Se le da la autoría a David. Y este salmo va dirigido al músico principal, que es el que va a dirigir el coro y los instrumentos para la alabanza. Y como les había dicho, este salmo es mesiánico. Contiene profecías acerca de Jesús. 2 de ellas en especial. Pero primordialmente es un salmo imprecatorio, pues hay una oración pidiendo juicio sobre los enemigos, pidiéndole a Dios que intervenga. Y la oración por juicio no suena como la imagen de Jesucristo que a menudo tenemos en nuestra mente, porque pensamos en Jesús en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en cómo nos enseñó la importancia del perdón. Sin embargo, este salmo es una oración pidiendo juicio sobre los enemigos. David estaba siendo perseguido y le digo, no me hubiera gustado ser enemigo de David, porque con una pasión David ora pidiéndole a Dios que intervenga con sus enemigos. Nosotros sabemos que nuestro Dios es misericordioso. De hecho, leemos en el Salmo 112, versículo 4, que Él es clemente, misericordioso y justo. Por eso decimos que sabemos que Dios es misericordioso y en su gracia proveyó para nuestra salvación, enviando a su Hijo, quien sufrió para que nosotros pudiéramos ser salvos. Jesús sufrió la humillación de la cruz por nuestra salvación. No creo que lleguemos a comprender cabalmente el tremendo precio que pagó por nuestra salvación. Acostumbramos a decir que el Evangelio es gratis para nosotros, pero a Dios le costó un pago inmenso la vida de su Hijo. Y en esta vida nada es gratis. Nada de lo que te dicen que es gratis lo es. Alguien tuvo que pagarlo para que tú lo puedas obtener de esa manera. Por eso Dios ha ordenado a todos los hombres que se arrepientan y crean en su Hijo. Es la única forma en que una persona puede salvarse. En el Antiguo Testamento bastaba que una persona despreciara la ley de Moisés delante de 2 testigos para morir apedreado. Es decir, cualquiera que hablara en contra de Moisés iba a recibir el juicio de Dios. Fíjense lo que el autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 10, versículos del 29 al 31. ¿Y qué mayor castigo piensan que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de gracia? Bien sabemos que el Señor ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y un precio tremendo pagó Dios por nuestra salvación. Si rechazas esa salvación, enfrentarás las consecuencias del juicio por tu acto. Tú eres el que decides si recibes a Dios o no. Y si tú recibes no hacerlo, hay un juicio que tendrás que enfrentar. Sí,
hay perdón. Y sí, Dios está lleno de compasión. Y sí, es misericordioso. Pero todos aquellos que rechazan su gracia, su amor, y hacen oídos sordos a sus súplicas, el juicio de Dios ya está establecido para los que no creen. Es muy fácil. Un día, creas o no creas, quieras o no quieras, vas a estar delante de Dios. Y yo me pregunto, cuando sea así, tienes dos opciones: que Dios sea tu juez o que Dios sea tu abogado. Y yo me pregunto, ¿a qué Dios vas a enfrentar? ¿Al juez? Pues recibirás las consecuencias de tus actos. Dios es lleno de gracia y compasivo, pero también es recto, santo, y es un Dios de justicia y verdad. Su justicia exige el castigo para el pecador y para aquellos que rechazan la salvación de Dios. Aunque solemos pensar de Jesús en términos de dulzura, gentileza, bondad, amor, perdón y compasión, quiero que escuchen lo que salió de los labios de Jesús a aquellos que se le opusieron y a aquellos que lo rechazaron. Voy a leer una porción grande y me gustaría que me acompañaran al Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Voy a leer desde el versículo 13, Mateo 23, 13 en adelante. Y Jesús dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto mayor será su condenación. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, pues dicen: si uno jura por el templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo, debe cumplir el juramento. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que lo santifica? También dicen: si uno jura por el altar, no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, debe cumplir el juramento. Necios y ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que lo santifica? El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque pagan el diezmo de la menta, el eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero el vaso y el plato por dentro, para que también quede limpio por fuera. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña e impureza. Así también ustedes, por fuera, se presentan como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque edifican los sepulcros de los profetas, adornan los monumentos de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la muerte de los profetas. Con esto dan testimonio contra ustedes mismos, que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Terminen de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes y generación de víboras, ¿cómo escaparán a la condenación del infierno?
10 oportunidades Jesús le da con todo a los líderes religiosos, a los que se creían buenos, a los que cumplían con la religión, pero se le oponían. ¿Y qué dice Jesús? ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes, hipócritas! ¡Ay de ustedes que creen que sirven a Dios, pero no lo hacen! Religión es completamente diferente que una relación. Así que sí, Dios es amoroso, bondadoso, lleno de misericordia, pero si rechazas el don de Dios, solo queda esperar la ira de su indignación, que devorará a sus adversarios. En los primeros 5 versículos, el salmista está orando y veremos la indignación que muestra este salmo. Le dijimos que era profético, pero también es mesiánico, porque este salmo apunta a Jesús y quiero que lo analicemos desde el punto de vista que se trata de un salmo mesiánico. Versículos 1 y 2. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. Y durante el juicio de Jesús trajeron testigos falsos contra él para levantar cargos con mentiras ante el sumo sacerdote y así poder entregarlo a los romanos para que puedan ejecutar su muerte. Fíjense lo que dice Mateo 26, del 59 en adelante. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Y al fin aparecieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y edificarlo en 3 días. Levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada a lo que testifican estos contra ti? Terminar el templo que hizo Herodes demoró 47 años. Y Jesús estaba diciendo: derrumben este templo y en 3 días lo levantará. Pero no entendieron de qué estaba hablando. Estaba hablando de su muerte y resurrección. El versículo 3. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En una oportunidad se ve que lo sacan a Jesús y toman piedras para tirárselas. En ese momento, cuando Jesús está en Nazaret, en su pueblo, donde no creían en él, y ve que levantan las piedras para arrojárselas, él los mira y les hace la siguiente pregunta, les hace la siguiente afirmación: he hecho muchas obras maravillosas entre ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear ahora? Y le contestaron: no te apedreamos por las obras que has hecho, sino porque, siendo hombre, te haces igual a Dios. Te haces igual a Dios. No, no se hacía igual a Dios. Jesús era Dios hecho carne. Ellos están peleando contra Jesús sin causa, hablándole con odio. En Mateo 15:25 leemos: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y a Jesús le tuvieron un odio gratuito. ¿Por qué? Porque estaba con el pueblo, porque estaba con los necesitados. Estoy convencido que si Jesús estuviera entre nosotros vivo el día de hoy, no estaría en nuestras iglesias, sino estaría con la gente que sufre. Estaría alcanzando borrachos y drogadictos para su causa. Versículos 4 y 5. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba: me devuelven mal por bien y odio por amor. Jesús vino a entregar su vida en amor.
Sabía que era la única manera como podíamos salvarnos de nuestro pecado. Somos pecadores y la ley exigía muerte. Pero si nosotros pagábamos con la muerte por nuestro pecado, nos hubiéramos perdido para siempre. Pero Él, con amor, se entregó, dejó su dignidad, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y cuando vino a morir en la cruz. Su motivación fue el amor que le tenía a la humanidad. ¿Y qué ocurrió? Se volvieron contra Él. Y Jesús, en esas ocasiones, respondió con oración: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y al mirar a Jesús, esto es exactamente lo que sucedió. Le devolvieron mal por el bien que hizo y odio por el amor que les dio. Salmo 38, 20. Los que me pagan mal por bien me atacan, porque prefiero hacer lo bueno. Y analicen la pasión de Jesús. Analicen la última semana de Jesús. Y vean el odio y el maltrato. Y vean cómo los líderes espirituales de la nación confabulaban para matarlo. ¿Pero cómo? La ley dice no matarás. No lo vamos a hacer nosotros. La ley romana lo va a matar los romanos. Pero no es la parte externa, es la motivación que hay dentro del corazón. A los versículos del 6 al 13 los he llamado destrucción. Y escuchen, son versículos horribles, pero están en la Biblia. Y quiero que traten de entenderlo conmigo. Versículos 6 y 7. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Y acá hay algo muy interesante. En la Reina Valera contemporánea dice que lo peor que te puede pasar es que quien te administre justicia sea un juez corrupto, llevado por el mal. Así dice el versículo 6. Un juez corrupto te va a juzgar. ¿Qué significa eso? El que pague más es el que se va a salir con la causa. Y lo peor que nos puede pasar es tener autoridades corruptas. Y luego dice la segunda parte, cuando fuere juzgado salga culpable. Es el deseo del salmista que mi enemigo le toque un juez corrupto y que lo ponga culpable. Pero vean la última frase, y su oración sea para pecado. Y me llamó mucho la atención, su oración sea para pecado. ¿Sabías que la oración puede convertirse en pecado? ¿Puede ser muy engañosa? Hay personas que cuando les hablo de Jesús me responden, bueno, yo rezo todas las noches, yo cumplo con los mandamientos de mi religión. Y esa oración es un engaño, pues el salmista dijo, si en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué? ¿No sabes que Dios no escucha la oración del pecador? Isaías nos dice, 6 del 1 al 2, no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. Entonces, el pecado, cuando estás considerando la iniquidad en tu corazón, cuando estás viviendo una vida horrible, una vida alejada de Dios, una vida materialista, metido en tus no sé qué, la oración se convierte en una especie de burla. Cuando levantas la mano en actitud de oración, es una abominación para Dios, porque tu corazón está lleno de pecado. Es decir, vives completamente ajeno a Dios, escupes a Jesús, tú cumples con tu religión, vives como cualquier pagano que no conoce a Dios y crees que Dios va a escuchar tu oración. Si vives de espaldas, y escúchame,
si vives de espaldas a la palabra de Dios y lo que tienes es una religión y una vida mundana, entonces tus rezos y oraciones se convierten en una especie de burla. ¿Cómo te atreves a levantar una oración al cielo si ni conoces a Dios? Si lo que tienes es una religión que cumples. Cumplí con Dios. Y tengo una mala noticia que darte. Jamás podrás cumplir con Dios. Es ridículo tan solo pensarlo. Versículo 8. Sean sus días pocos. Tome otro su oficio. ¿Le suena familiar? Sí. En Hechos de los Apóstoles vemos que es la oración que hace Pedro. Y esta es una profecía sobre Judas Iscariote. Cuando los discípulos esperaban la promesa de Dios en Jerusalén, Pedro dijo en Hechos 1:15, hermanos, es necesario que se cumpla lo que las Escrituras dijeron acerca de Judas, quien por su transgresión cayó, que su casa quede desolada y otro tome su oficio. Pedro está citando la versión de la Septuaginta del Antiguo Testamento. Y en Mateo 27:5 leemos, y Judas, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Matías tomó el lugar de Judas. Los discípulos hicieron un sorteo y Matías se convirtió en el 12º apóstol. Pero Dios eligió a Pablo para ocupar ese lugar. Versículos del 9 al 13. Y si estos versículos no les parecen horribles, no encuentro versículos más horribles que esto. Fíjense lo que hace esta oración imprecatoria, esta oración de venganza. Dice, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos, mendiguen, procuren su pan lejos de sus desolados hogares, que el acreedor se apodere de todo lo que tienen y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posterioridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Y esto suena terrible, pero el juicio de Dios va a ser muy duro. Y necesitamos darnos cuenta de esto. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Será algo muy duro cuando Dios enjuicie a todos aquellos que, habiendo escuchado el mensaje de salvación, rechazaron a Jesucristo. Y vean, muchos pastores han sido intimidados, para no hablar de juicio o el infierno. No quieren ser conocidos como pastores del infierno. Es cierto que Dios es misericordioso, compasivo, y que en su amor ha provisto todo para tu salvación, bienestar y caminar con Él. Y esto es maravilloso. Pero si rechazas su salvación, entonces te juzgará. Y te lo voy a decir, será un juicio espantoso. ¿Sabes por qué? Separación eterna de Dios. Si no advierto a los que me escuchan el juicio de Dios, entonces estaría abandonando mi llamado. Y estas son las cosas que sucederán a aquellos que rechazan la salvación de Dios. Serán juzgados. Serán juzgados. No te engañes. Hoy día con la pandemia mucha gente está falleciendo. Hoy día todos tenemos un amigo, un conocido, un pariente que está enfermo, que enfermó, que ha quedado con alguna secuela o que falleció. Y veo en las redes sociales, ahorita está en el cielo. ¿Quién te ha dicho que está en el cielo? En Santiago 2:13 leemos, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia.
y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que es muy sencillo. La salvación para ti es gratuita. El pago de Dios fue tremendo. Y habrá un juicio. Va a haber un juicio. Creas o no creas. Quieras o no quieras. Si te toca partir, te vas a sorprender un día cuando dice la Biblia que el Hades entregará a sus muertos para el juicio ante el gran trono blanco. Y ahí te darás cuenta que era tan sencillo como caer de rodillas y decir: Señor, lo siento, he pecado, perdóname. Versículos del 14 al 20, le he titulado Maldad. Vamos a leer los primeros 4 versículos, del 14 al 17. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de ser misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. En Gálatas 6:7 el apóstol Pablo escribió: todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y eso lo enseña la Biblia. Así que si fuiste una persona sin ningún escrúpulo, tampoco tendrán escrúpulo contigo. Porque lo que siembres, eso cosecharás. Porque amaba maldecir, entonces que sea maldito. Debido a que no estaba interesado en la bendición de Dios, que se le quiten las bendiciones de Dios. Esto es justo. Si no quieres tener nada que ver con Dios y quieres vivir una vida separada y apartada de Él, entonces sería una crueldad que Dios te obligue a pasar la eternidad con Él. Si te molesta la Biblia, si te molesta que hablen de Jesús y de Dios, Dios no te va a obligar a pasar la eternidad con Él. Si tú quieres vivir separado y apartado de Él, Dios no te va a obligar a que pases la eternidad con Él. Si no quieren tener nada que ver con Dios, entonces déjalos salirse con la suya, que se vayan. Si no quieren tus bendiciones, no se las des. A los que les encanta maldecir y hacer daño, entonces déjalos, que sean maldecidos. Esto dice el salmista. Y quiero leerles Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 10 al 12. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El texto es fuerte. Dios es amor. Dios quiere la salvación de toda la humanidad, pero no te va a obligar ni te va a arrastrar. Es tu decisión. Tú decidirás si quieres entregarle tu vida a Dios o vivir como te dé la gana. Tú serás responsable de tus actos. Así ha sido, así es y así será siempre. Versículos del 18 al 20. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña para siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. El juicio severo de Dios a todos aquellos que voluntariamente rechazan a Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 2,
del 15 al 16, los cuales mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios, no agradan a Dios. Sus vidas no agradan a Dios. Y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Por qué no escuchamos textos como estos? La ira hasta el extremo. Darán cuenta de sus actos. El juicio de Dios se dará. Se han quedado con la imagen del Dios Papá Noel, del Dios bueno, y se han olvidado que Dios es un juez justo y santo y no tendrá por inocente al culpable. Y aquí, los versículos del 21 al 25, yo le he titulado Líbrame. Y fíjense el cambio. Y tú, Jehová mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, Señor, porque tu misericordia es buena, porque yo ahora estoy afligido y necesitado. Afligido y necesitado. Y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta y mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Y mi carne desfallece por falta de alimento. Yo he sido para ellos objetos de burla. Me miraban y burlándose meneaban la cabeza. Y el versículo 25 se encuentra en los evangelios, cuando la gente movía la cabeza y se burlaba del Señor. Señor, para los que te buscamos, muéstranos tu misericordia. Y se hace una descripción de todo lo que cayó sobre Cristo Jesús, los reproches, la vergüenza que Él experimentó por ti y por mí, por nosotros. Y tal como la sombra se alarga y desaparece al ocultarse el sol, así la vida de Jesús se va con el pago de nuestros pecados. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre, hay otra manera de poder salvar a la humanidad sin que yo experimente esta muerte. Y no hubo respuesta. Y Jesús enfrentó la muerte. Y cerramos este salmo, que para mí es precioso, aunque es fuerte, porque la vida es fuerte, estamos sufriendo, la vida nos golpea. Versículos del 26 al 31 lo he titulado Ayúdame, pero voy a leer los primeros 4 versículos del 26 al 29. Ayúdame, ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame, sálvame, conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Señor, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, más sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como manto. Y aquí el clamor que todos podemos levantar ante Dios. Dios mío, ayúdame,
por tu gran amor, sálvame. ¿Y sabes qué? Puedes llamarlo cuando lo necesites, porque cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó en dos y hoy tenemos entrada ante la presencia de Dios para hallar el oportuno socorro. Así que puedes llamarlo cuando le necesites. ¿Y sabes por qué? Porque Él está atento a tu oración. Él no oye al pecador que ha decidido vivir una vida alejada de Dios. Pero sí oye al creyente que es finito, que se equivoca, que se arrepiente y pide perdón. Escucha la oración. Él está atento. Que sepan, y me gustó esta parte, que sepan que esto es cosa tuya, que tú lo has hecho, Señor. En realidad el versículo decía, y entiendan, el versículo 27, que esta es tu mano, que tú has hecho esto. Y en una versión de la Biblia decían que sepan que esto es cosa tuya, que tú lo has hecho, Señor. Y quiero que me escuches. Y quiero que me escuches por estos tiempos difíciles. Nada de lo que pasa en nuestras vidas ocurre sin el consentimiento de Dios. Estamos viviendo algo que ni soñamos en la peor de las pesadillas. Una situación sanitaria precaria. En nuestros países, en América Latina, no hay camas UCI. En Perú, la gente se muere porque no tiene acceso al oxígeno. Conozco personas que tuvieron que esperar más tiempo del debido para conseguir una cama en la unidad de cuidados intensivos, UCI. Y el daño que recibieron sus pulmones fue irreversible. Hemos sido confinados en nuestras casas. Personas alrededor se enferman. La situación económica es inestable. Muchas familias no pueden afrontar sus obligaciones de alquiler, comida. Así que la situación económica es terrible. Y a esto le sumamos la situación social. El enfrentamiento que se quiere hacer en el Perú dividiendo a los peruanos. Y además, en el caso de Perú, la política del país, donde el 6 de junio se votará por dos candidatos que menos del 6% de la población votó por ellos. Así que podemos decir que no son candidatos que la mayoría de los peruanos quieran. Pero no tenemos opción. Uno de ellos dos será el presidente de la República. Te guste o no te guste. Si vicias, si votas en blanco o si no vas, no ayuda. Sí, porque si logramos el 66.7 se vuelven en las elecciones. No vuelven las elecciones. Los mismos dos candidatos, otra vez y otra vez y otra vez, hasta que sume el 33.4. Así que la situación es esa. Uno de ellos dos será presidente de la República y uno de ellos dos gobernará por 5 años. Sé que no te gustan, sé que no votaste por ellos, pero ¿sabías que Dios le da a cada nación las autoridades que se merecen? Y cuando Dios quiere bendecir un país, pone autoridades buenas, autoridades que temen a Dios, justas. Y cuando Dios quiere castigar a un país, le pone malas autoridades, le pone malas opciones. ¿Y no será que Dios quiere llamar la atención al Perú, al país, y quiere que reaccionemos? Yo estoy escandalizado cómo cada vez más los políticos se alejan de lo que la Biblia enseña. Cada vez más y más. Y cada vez la situación es más precaria. Pero este 6 de junio tienes que ir a votar. Y no será en blanco. Y no será viciado. Votarás por uno de los dos. Porque es lo justo. Y es lo que el Perú espera
de ti. Que me maldigan si quiere, pero tú me bendices. Y cuando me ataquen, dice el versículo, los harás huir, y a mí me llenarás de alegría. Salmo 57, 1. Ten misericordia de mí, Dios mío. Ten misericordia de mí. Yo he puesto en ti mi confianza. No confío en los políticos. Mi confianza está en Dios. Mi confianza está, Señor, que tú escuchas la oración del pueblo y que hagas que tome la presidencia de la República aquel candidato que le haga mayor bien al país de los dos que quedan. Estábamos hablando, el enemigo no quiere este mensaje, pero nosotros lo vamos a hacer. ¿Cómo no alabar a Dios si nuestra vida está en sus manos? ¿Cómo no darle gracias si Él cuida de mí? Él ha prometido estar a mi lado para librarme de los que me quieren destruir. Así, el Salmo 16:8 dice, todo el tiempo pienso en ti, Señor. Contigo a mi derecha jamás caeré. Y el Salmo 73:23 dice, no obstante, siempre he estado contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Salmo 121:5, el Señor es tu protector. El Señor es como tu sombra. Siempre está a tu mano derecha. Así que todos estos salmos preciosos, Salmo 16:8, Salmo 73:23 y el Salmo 121:5 nos dice que el Señor piensa en nosotros, que el Señor nos sostiene, que no caeremos, que Él está conmigo, que me ha tomado de la mano, que Él me protege. Así que el Salmo 109 es un salmo mesiánico y profético, interesante, que habla sobre el trato que Jesús iba a recibir y el juicio sobre aquellos que no se arrepientan. Y estos descubrirán que son enemigos de Dios. Los que no se quieren regresar al Señor o venir al Señor se convierten en enemigos de Dios. Y se encontrarán como adversarios. La Biblia en Isaías 49:5 dice, ay del que contiende con su hacedor. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Pero por Jesús hemos sido aceptados en la familia. Yo me encuentro con personas que están diciendo todo tipo de cosas horribles en contra de Jesús. Cuando les escucho decir estas cosas blasfemas, me estremezco de saber que un día enfrentarán a Dios como su juez. Y les llegará ese día. Y mi pregunta final es, ¿será Dios tu Salvador o será Dios tu juez? ¿Qué quieres? Y voy a terminar con una oración. Así que donde estás, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, conoces mi corazón y conoces la necesidad que hay en mi alma. He pecado contra ti, Señor. Tú eres un Dios santo. La situación es difícil y he decidido aferrarme a ti y esperar en ti. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.